al aire, aquí con ustedes un día más en Luchadores al Micrófono. Muchas gracias, señor productor, que siempre nos dicen, nos mandan saludos, IMA Financial Planning. Muchos saludos. Luego les vamos a platicar de lo que traemos en finanzas personales ahí con la Yuri Torres de Gira Tus Finanzas, porque lo hemos dejado pendientito. Esa es otra iniciativa de hablarles de finanzas personales. Ahorita, bueno. Finanzas para llevar. Finanzas para llevar. Sigue lista esa iniciativa y ya estaremos platicándoles. Y bueno, pues ahí van a haber temas financieros, ojalá nos sigan. Y bueno, pues ya les decimos, estamos aquí con ustedes en vivo desde nuestras plataformas de TikTok personales y en YouTube estamos haciendo esta grabación de nuestro programa, que hoy lo vamos a enfocar a estos datos más recientes que dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de empleo, porque dice nuestra mandataria que resulta que el desempleo llegó a su nivel más bajo que se haya registrado, que todos estamos con mucho trabajo, pero además lo más importante de esto es que en ese contexto, del día 1 de abril, que fue cuando justamente la presidenta dio a conocer estos resultados, pues este día, el 1 de abril, se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Y en ese contexto, una empresa que se dedica a la contratación de personas, que se llama OCC, pues sacó una encuesta que hizo a los mexicanos en donde dice que 8 de cada 10 mexicanos somos felices en nuestro empleo, bien felicísimos, y que solo 15% dice que no son felices. La verdad es que tiene trampa este resultado, ahorita les vamos a decir por qué, pero sobre todo, y lo que nos interesa es destacar cuáles son los incentivos que harían que las personas se sintieran más felices en su empleo, porque son de los temas que hemos venido platicando aquí en Luchadores al Micrófono. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde abordamos todos los temas que tienen que ver con el mundo laboral, noticias, información, análisis, chismecitos y todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, para quienes nos están conociendo y se están sumando apenas, bueno, pues este programa que hacemos o esta transmisión la pueden ver en nuestro canal de YouTube de Luchadores al Micrófono, también en las redes de Instagram y de TikTok, Luchadores-al Micrófono, y por supuesto en las nuestras, y la información de la que siempre hablamos, ya sean de los conflictos laborales, sociales, y hoy en este caso de estos temas en materia de empleo, los pueden consultar a detalle en nuestro sitio web de la agencia de noticias Amexi, www.com.mx, y www.amexi.com. ¿Y qué dije? www.com.mx. www.amexi.com.mx, y en nuestras redes sociales en X, Facebook, Instagram y en TikTok también, de amexi.com.mx o Amexi Noticias, así nos encuentran. Alguien me dice por acá, yo te conozco, Adriana. Gracias. Saludos. Que es mundialmente conocida. Conozco a Yuri, sí, la conozco. Bueno, entonces este tema sale porque justo la presidenta... Espera. Dice alguien por allá en tu chat, dice, ¿se puede ser católico y comunista? Yo, Adriana Urrea, yo digo que sí, no tiene que estar peleado, puede ser agua y aceite, pero en algún momento se juntan para poder dar un resultado. Entonces yo digo que lo que les funcione está bien. Pero bueno. Bueno, estamos en el tema de que el mes de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum está presumiendo ante todo el mundo de que alcanzamos el nivel de empleo más alto de la historia. Y es que durante el mes de marzo se crearon en el país 226,731 empleos formales, y con eso se alcanza
un récord histórico en la creación de empleos, alcanzando los 22.465.110 puestos de trabajo formalmente registrados. Y con esto se declara el mes de marzo como el punto máximo, no solo del periodo de Claudia Sheinbaum o de los últimos 10, 15 años, sino históricamente estamos hablando supuestamente de que se alcanzó el nivel de empleo más alto en la historia del país. Eso, por supuesto, que puede ser una buena noticia en la medida en que esos empleos puedan ser bien pagados, por supuesto que puedan ser también empleos que tengan basificación, porque igual muchos de los empleos que a veces se registran de manera formal son empleos de un mes, de 2 meses, de 5 meses, de un año, y bueno, eso es lo que a veces provoca el desbalance, de tal manera que para nosotros es importante tomar este dato como viene, pero también colocar los cuestionamientos que pudieran generar, digamos que una ilusión momentánea de que estamos ya en el nivel más alto, porque precisamente a veces estas cuestiones ilusorias provocan ciertas reacciones emocionales entre los trabajadores. O sea, es cuando dicen, yo tengo otros datos, ¿no? De ahí viene, ¿no?, el famoso, yo tengo otros datos. Porque justo ese es el factor y bueno, estas cifras vienen pues de las cifras oficiales que viene manejando el INEGI, ¿no? El Instituto de Estadística y Geografía en nuestro país, y bueno, pues justo tiene un parámetro, tiene diferentes parámetros, incluso desde la edad. A partir de los 15, 16 años, si no me equivoco, claro, es cuando se comienza a ver si tienen trabajo, si no tienen trabajo, y como bien decía Florentino, pueden considerar personas con empleo, aunque haya sido de temporal, y de temporal incluso en diferentes periodos. Entonces, bueno, aquí lo que a nosotros nos interesaría pues es que realmente hubiera trabajo permanente para todos, pero más allá del trabajo permanente, es que hubiera trabajo permanente, pero con buenas condiciones de empleo, es decir, salarios que sean considerados dignos, que en ese sentido hemos reconocido y hemos hablado de los avances que hubo durante la administración pasada con López Obrador, de los incrementos que se dieron en el salario mínimo, pero que sigue habiendo muchos pendientes porque todavía tenemos rezagos en los salarios contractuales, en los salarios que reciben por los trabajadores al servicio del Estado, en fin, sigue habiendo muchos pendientes y entonces, bueno, pues sí, qué bueno que tenemos todos empleos, pero hay que ver cuáles son las condiciones de empleo que se están hoy presumiendo. Sí, porque hablando justo de lo que dices, de que sean trabajos bien remunerados, con condiciones laborales, que se respeten las principales garantías que establece incluso como mínimo el derecho del trabajo o la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, ya que como se señala, durante todo el sexenio pasado hubo un aumento histórico del salario mínimo, de tal manera que muchos de estos empleos formales de los que se habla quedaron incluso con salarios por debajo de los salarios mínimos en la actualidad. De hecho, muchos de los sindicatos que están revisando sus aumentos salariales y contractuales están reclamando de que muchos, particularmente de los empleos, digamos, de base, los que están en los escalafones más bajos, quedaron sus salarios por debajo del salario mínimo, que aumentó de manera importante en el periodo pasado. Entonces, pero tú tienes los datos sobre... Pero que es que nos salen otros datos, ¿no? Y es que resulta que, bueno, pues además de que la presidenta asegura que tenemos el mayor número de empleos en el país, pues resulta que la empresa en línea que se dedica pues a la contratación de personal o de promover puestos de trabajo, que se llama OCC, pues hizo una encuesta entre trabajadores mexicanos en la que
arroja que el 85% de las personas encuestadas dice que son felices. Fíjense, esto es súper interesante porque ahí justo les estamos diciendo un poquito, les vamos a ejemplificar con esto lo que les decíamos del empleo. Así lo anuncia esta empresa. Dice, el 85% de los mexicanos afirma ser felices en sus empleos. Pero de ese 85% o del acumulado, 55%, es decir, 5 de cada 10 mexicanos, o de los encuestados, 5,5, dice que son felices de manera constante. Y 30 o 3 de cada 10 dice que solo en ocasiones. Entonces, ya no estamos siendo tan felices, ¿no? O sea, somos felices, pero no siempre. Somos felices a veces. Y, bueno, el 15% reconoce... Ha de ser como cuando cumples años y en tu trabajo te llevan un pastelito, ¿no? Exacto. O sea, una vez al año. Y el 15% no le genera felicidad su empleo. Y eso tiene que ver también... Yo creo, yo conozco a mucha gente que pues estudió una cosa, trabaja en otra cosa porque no encontraron un lugar o porque simplemente no les alcanza, en fin, tienen que buscar diferentes alternativas. O simplemente que sí estudió o sí está empleándose en lo que estudió, pero el trabajo tiene que ver con una carga laboral importante, más ahora con el trabajo en línea, con toda esta situación que incluso pues muchos de los trabajadores tienen un horario de ingreso, un horario de salida, no, más bien tienen legalmente, ¿no? O a veces en contrato te dicen, tienes un horario de 8 horas, que es que porque así dice la ley. Pero la realidad es que no, y muchos dicen, tengo horario de entrada, pero no de salida, de oficina. Pero además no basta con que tengas horario de salida, que a lo mejor para muchos salen a las 6 de la tarde, pero se terminan extendiendo hasta las 8 de la noche, pero además con el trabajo en línea resulta que ya no tienen descanso porque siguen trabajando, porque los jefes les mandan trabajo a ver por el celular. A las 10 de la noche. Y luego a ver, a ver, Aarón, mándame los datos. Ajá, a ver, a las 3 de la mañana, a ver, tengo reunión a las 8 de la mañana y necesito estas estadísticas. Bueno, eso no solo sucede... Momento, pero son felices nosotros. Bueno, eso. Momento, es que mira, yo digo que algo importante, que luego dicen, a ver, si tú trabajas en algo que te gusta, no lo vas a sentir como trabajo. Entonces, asumimos que eso pasa con la gente comprometida de Amexi, de Luchadores al Micrófono. Por eso es que, bueno, pasa que ya no se cumplen ni siquiera los horarios de trabajo. E incluso se ve mal a la gente que dice, oye, ya acabó mi horario de trabajo, chao, bye. Y entonces es como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo que ya se acabó tu horario de trabajo y ya no vas a trabajar? Así de, perdón, pues claro, porque... Y eso tendría que ser lo más normal del mundo, que da en las 2 de la tarde, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, y así de, bueno, gracias, ya se acabó mi trabajo, y ya vas, y al otro día. Pero esta dinámica, y sobre todo a partir de la pandemia, pues nos cambió toda esta dinámica laboral, y por eso es que se encuentran estas situaciones. Pero fíjate que hay toda una corriente. Espera, antes de que me digas tu corriente, y que seguramente voy a estar de acuerdo, yo siempre he tenido, y fíjense que, te cuento, ese fue motivo, el tema de mi tesis de titulación de la universidad. Hace la década pasada, para no decir tanto. No, a ver, deja ver. El siglo pasado. No, ya fue este siglo. Porque justo hablábamos del cambio de las carreras y del desempleo que había, fíjense, en ese momento, que nosotros identificamos, porque lo hice con una amiga querida, Irma González. Irma, te mando un saludo. Que nosotros decíamos que mucho del desempleo y el descontento laboral no empezaba precisamente cuando tú llegas a trabajar,
sino tiene que ver con la mala orientación vocacional que hay de los jóvenes cuando tienen que elegir una carrera. Sumado, primero, o sea, imagínense, les dicen a los niños, o nos dicen, cuando tienes 14, 15 años, tienes que elegir un área a la que te vas a dedicar cuando entres a la prepa, o cuando vayas a pasar a la universidad tienes 17, 18 años. Te están diciendo que desde ese momento ya definas a lo que te vas a dedicar toda la vida. Bueno, ¿qué pasa? Que si tú no tienes una adecuada orientación en casa, muy probablemente te van a... El papá que es médico, si le apasiona su carrera, te va a decir, sé médico. O si es maestro, te va a decir, sé maestro. O esto, y entonces se han desarrollado diferentes exámenes de aptitudes, de capacidades, incluso de personalidad para saber en dónde tú puedes ser mejor y explotar realmente tu potencial y que puedas disfrutarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo recuerdo, por ejemplo, una persona con la que conviví mucho tiempo, que él, sus papás eran médicos, él quería ser diseñador gráfico, pero resulta que cuando pasó a la universidad no le dieron esa carrera, no recuerdo por qué, y se terminó metiendo a arquitectura pensando en que podría tener afinidad, o sea, terminó frustradísimo, terminó dejando la carrera, y él tuvo la posibilidad y los medios de poder entrar a una escuela vinculada al IMBA de diseño y poder desarrollarse como diseñador. Conozco también personas que en su momento querían estudiar mercadotecnia, pero en ese momento la mercadotecnia no era una carrera de la UNAM. Y entonces, de las opciones que le quedaron, estudió sociología. Obvio, nunca trabajó como sociólogo, nunca encontró un buen trabajo, y esta persona no tuvo los medios para estudiar mercadotecnia, terminó trabajando en un lugar por muchos años, en un call center, obviamente frustrado, sin gusto, sin nada. Entonces, por eso, todas estas cuestiones, y viéndolo a partir de gente cercana, decíamos, a ver, o sea, si tú no encuentras un buen empleo y además no lo disfrutas, si no tienes un buen salario, claro, si estás desmotivado, ¿cómo te van a dar ganas de ir a pelearte con el jefe si de por sí ya dices, trabajo feo, ni me gusta, me pagan lo que sea, y entonces, ¿cómo te motivas para que puedas luchar con tus derechos con tus demás compañeros si ni siquiera es algo que te guste? ¿Me explico? Sí, pero lo que pasa es que de todas maneras el tema de la felicidad es algo muy subjetivo, ¿no? Es decir, en general en todo el mundo, de hecho la sociedad mexicana, justo en el periodo pasado de Andrés Manuel López Obrador, hubo muchos estudios sobre este tema, y generalmente se dice, la sociedad mexicana es una sociedad dentro de las de todo el mundo que tiene más altos niveles supuestamente de felicidad. Pero eso no necesariamente tiene que ver con las mejores condiciones de vida, ¿no? Porque primero no somos un país de los primeros que tiene sus ingresos mejores, un sistema de salud, un sistema de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por el otro lado, decía que hay toda una corriente que ha estudiado todo este tema que viene principalmente de los japoneses, en donde justamente los japoneses incentivan la felicidad dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, por eso Japón durante muchos años prácticamente no se registraba una sola huelga, porque se establecían diferentes mecanismos para supuestamente desahogar a los trabajadores, ¿no? De entrada, en muchos de los centros de trabajo se habla de que tenían espacios de juegos, de distracción, que en cada ciertos horarios de intensa explotación, de intenso trabajo en las fábricas, los sacaban un rato para distraerse, para poder volver nuevamente a la producción, y eso permitía mantener el ánimo muy alto entre los trabajadores japoneses. Entonces, toda esta situación también de alguna manera se va induciendo de manera artificial, ¿no? Ahorita en el mundo hay toda esta corriente que habla de la famosa resiliencia como un método para garantizar precisamente la felicidad, ¿no? Y no estar
infelices, que para bajar supuestamente el nivel de depresión que se ha convertido en una enfermedad incluso laboral en todo el mundo. Entonces todo esto, decía el tema de la felicidad, es importante tener el dato porque eso implica, digamos, un estado de ánimo, pero también no necesariamente refleja que se tienen condiciones laborales altas, ¿no? Ahora, justo eso es parte de lo que también refleja esta encuesta, ¿no? Porque dicen, bueno, sí, que es que somos felices, como dice, 55% de manera constante y solo 30% es feliz en ocasiones. Pero hacen un segmento por edad, que eso también es interesante. Los más grandes, creo que generalizan, dicen que ¿cuál sería una motivación mayor para ser más felices en el empleo, de acuerdo a esta encuesta de OCC? Ya les falta poco para jubilarse. No, bueno, es justo, porque son 40 de 40, entre 40, 50 y poquito más de 50, ¿no? El 34% dijo que el incremento salarial generaría mayor felicidad y motivación en el empleo, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Y luego, para un 22% dentro de estos diferentes rangos también, dice que son horarios flexibles. Y bueno, pues hemos visto justo también esta dinámica. Hay algunos que después de la pandemia tuvieron que regresar totalmente a las oficinas, otros lo están haciendo en híbrido y que les funciona mejor, a lo mejor incluso a las mamás, ¿no? Que tienen posibilidad de mejorar de gestionar mejor sus tiempos, de ir, venir con los hijos, de atender el trabajo, en fin. Pero fíjense, entre el segmento más joven de la población, si bien estos fueron como los más constantes, estos factores, hubo un 3% que consideraba que algo que les haría más felices en el trabajo sería tener actividades recreativas dentro del horario de trabajo. Esto que comentaba Florentino y que se ve en diferentes empresas. Por ejemplo, Google es una de las empresas que más tiene esta cultura, digamos, laboral en la que se les permite a los empleados tener estos espacios. Yo personalmente hace muchos años fui a ¿cómo se llama? El campus de Microsoft en Seattle. Ellos, por ejemplo, tienen una ciudad Microsoft, ¿no? Y entonces, todos los departamentos, que además, fíjense, esto está así muy loco y es parte de esta dinámica que decimos, hay como una explotación no vista, ¿no? Porque tienen este campus Microsoft, el corporativo, el monstruo que sabemos de empresa tecnológica en el mundo, pero hizo esta ciudad en donde dentro de la propia ciudad están las casas de los trabajadores, ¿no? Entonces ya la casita Yo pensé que solo eso sucedía con los jornaleros agrícolas que los tienen en galeras dentro de los tienen casas súper bonitas, ¿no? Sus casitas así todas bien hechas. Y bueno, pues te quedan a unos pasos o algunos metros con tu cochecito y todo, vas a la oficina y en la oficina tienen desde mesas de billar, zonas de descanso, juegos de mesa, en fin, para que cuando los trabajadores pues ya no tienen pues necesitan despejar la mente, pueden tomarse esos minutos, trabajar, tienen espacios de convivencia entre ellos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que una vez que te distraes y te relajas, pues vuelvas a seguir trabajando, ¿no? Productivo. Pero bueno, pero en México tenemos que aplaudir porque le pueden ofrecer ahora obligatoriamente un asiento a los trabajadores, ¿no? Con la famosa ley silla que exacto, que se aprobó, o sea, estamos atrasados. Yo creo que, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros tengamos que llegar a ese extremo de que tengas que estar trabajando 24 horas y que entonces por eso requieras esos espacios para separarte. Pero sí forma parte de esta cultura pues, creo que Google es quien ha trabajado más en esta cuestión de sí hacer ambientes más amigables, incluso desde que llegas. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba buscando carrera, una de mis amigas que quería ser contadora me llevó a un despacho contable y yo dije,
¿qué es esto? Eran mesas y mesas de libros así enormes, que no, además no estaban ordenados o no sé, pero era un espacio que simplemente de entrar yo dije, yo no quiero trabajar aquí, ¿no? Y entonces me volví reportera, ¿no? Porque dije, yo no quiero estar en una oficina, mejor quiero estar en la calle. Fíjate que todo este proceso de trabajo y que incluso se dice que se van escondiendo los mecanismos de explotación justo dividiendo todo este proceso y es, de hecho es una creación por excelencia de los japoneses que por esa razón lograron levantar tanto el proceso productivo en Japón y que ahora ya es un proceso que se desarrolla en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país, pues todo esto está como que muy extraño, muy lejos de imaginárnoslo, porque los espacios de trabajo en el país, pues realmente son bastante deplorables, pero otro dato que yo quisiera contrastar con este tema de la felicidad, el empleo y la remuneración es que resulta que se habla, ¿sabes cuál es el país que se conoce como el país de la felicidad? No. Pues, ¿El de las maravillas? No. ¿El de Alicia? No, el país de la felicidad se supone porque históricamente son los que cada año mantienen los niveles más altos de felicidad, es se me acaba de ir ¿Qué pues? Finlandia. Finlandia se conoce como el país de la felicidad porque ahí casi por décadas la gente encuestada en las investigaciones habían planteado que se trataba de uno de los países donde las personas eran más felices y de entrada pues que sí tenían condiciones laborales. Sin embargo, lo que quiero dejar constancia es que resulta que el país de la felicidad el año pasado, 2024, fue el país que vivió de las jornadas de huelga más largas de la historia de Europa, por ejemplo, ¿no? Okay. O de los países nórdicos en lo particular. Y fue de los países que más huelgas generales vivieron el año pasado, justamente por los niveles de salario que obviamente contrastan con la carestía de la canasta básica, de toda esta situación. Entonces, la felicidad, el nivel de empleo no necesariamente elimina, por ejemplo, ni podemos echarlo como que la gente no proteste y no defienda estos derechos que estamos comentando, que son indispensables para tener condiciones dignas de trabajo en este caso. Así es. Oigan, pues ahí tienen estos datos que vimos, desde los datos oficiales. Díganos ustedes primero si tienen un empleo, si tienen un empleo formal, si tienen un empleo permanente y cómo son sus condiciones de trabajo. Vamos a estarlo leyendo en nuestras redes sociales. Cuéntenos si son felices, de acuerdo así como dice esta encuesta, si son felices en su empleo o qué necesitarían para ser felices en su fuente de empleo. También sobre el tema del empleo, de los datos históricos del empleo, es importante si alguien que nos está viendo allá, por ejemplo, sucede particularmente entre los jornaleros agrícolas, y yo creo que muchos empleados, yo creo que también en el proceso de la industria de la construcción, sucede que todos los días cuando hay inspección, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, a todos los suben en la plataforma del Seguro Social, por ejemplo, para que a la hora de pasar el censo, todos digan tenemos empleo formal. Y al otro día, cuando ya se van los inspectores de la Secretaría del Trabajo, lo sacan. Y si al tercer día necesitan una cita, ya simplemente no tienen seguro social. Entonces, todos estos temas son importantes de conocer porque estos datos que estamos señalando, que son de manejo público, son informaciones que están ahí como parte de la información que se corre en el mundo del trabajo. Sin embargo, la realidad muchas veces lo vuelve muy relativo, ¿no? Tanto la felicidad como los niveles de empleo, y es importante que los propios trabajadores, tú que trabajas en la fábrica, en la escuela, en la universidad, en, no sé, cualquier otro tipo de empleo, en el despacho,
pues es importante que nos escribas, nos comentes cuál es tu caso. Así es. Recuerden, si tienen empleo formal, cuánto tiempo, si son felices y qué les haría ser más felices en su fuente de trabajo. Pues bueno, ya llegamos al fin de nuestro programa. Los vamos a leer, les vamos a responder y pues bueno, los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado y esto fue Luchadores al micrófono.